Una vez estudiado el alcalde, vamos al segundo importante. Importantísimo, el Pleno. Se regula en régimen ordinario, en el título segundo, artículo 22, en el que vamos a estudiar la composición, las atribuciones o competencias y luego también el tema del régimen de delegación, estudiando lo que no se puede delegar por el Pleno. Bueno, pues comenzamos, artículo 22, determinando que el Pleno se integra por todos los concejales y es presidido por el alcalde. Y en cuanto a las atribuciones o competencias, nos marca con la frase, con la palabra, con el tema de en todo caso, fundamental, que corresponde al Pleno municipal en los ayuntamientos y en régimen de concejo abierto, tal y como os he comentado en la clase anterior, a la asamblea vecinal, las siguientes atribuciones. Igual que antes, me parece que el color es básico, es fundamental para ir marcando la memoria, y en azul, igual que antes, os he marcado aquí lo que no es delegable por parte del Pleno. Y como os digo, para mí es fundamental estudiar las competencias o atribuciones del alcalde y del Pleno de forma paralela, de tal forma que cuando estudiemos el Pleno os he marcado una comparativa, un esquema comparativo. Bueno, pues vamos a ir pasando por las competencias, vamos a ir quedándonos ya con lo no delegable. Comenzamos. Igual, os he marcado el artículo en cuestión con las letras concretas, aunque estén eliminadas, porque luego hay un párrafo que se refiere a cada una de las letras. No os lo he quitado. Por lo tanto, vamos a ello. Primera competencia del Pleno, fundamental. Controlar y fiscalizar, cuestión de confianza, moción de cesura como instrumentos básicos, los órganos de gobierno municipal. Y esto no se delega, le corresponde al Pleno sí o sí, siempre. Es la función de control que evidentemente ejercemos los ciudadanos en nombre o allí representados por los concejales. Segundo, le corresponde también al Pleno, y también tenéis azulito por aquí, no delegable, los acuerdos que tengan que ver, que sean relativos a las siguientes ideas. La participación en organizaciones de carácter supramunicipal, me meto ahí. La alteración fundamental, plenario, del término municipal. Y también, y esto os tengo que hacer un pequeño matiz, la creación o supresión, os lo cuento tal cual y ahora os matizo, creación o supresión de municipios, ¿vale? Y de las entidades a las que se refiere el artículo 45. Bueno, el artículo 45 se refería, antes de una modificación que tuvo lugar en la Ley de Bases por Ley 27 de diciembre de 2013, se refería a las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Pero ese artículo, si vais a la ley, si os metéis en el BOE, en el texto consolidado, aparece sin contenido. Se ha incluido ahora, en principio ahí como paralelo, el artículo 24 bis, 24 bis que nos marca que las leyes pueden regular entes de ámbito territorial inferior al municipio, pero en este caso no tienen personalidad jurídica, ya se llamen parroquias, concejos, pedanías, bueno, cada uno con su denominación. Bueno, seguimos avanzando y también en azul correspondería también al Pleno crear órganos desconcentrados para una mejor eficacia, eficiencia, y también algo que es fundamental, que es el sello de identidad de los municipios, alterar la capitalidad del mismo, cambiar el nombre del municipio o de esas entidades más pequeñas, inferiores a las que se refiere, y además, como os decía, en la seña de identidad, la adopción o modificación de sus símbolos, la bandera, la enseña o el escudo. Estas dos primeras, control y fiscalización, y todo el tema territorio, bandera, escudo, creación, fundamentales, plenarias, ahí las tenéis en azul. Bueno, seguimos avanzando y aquí ya nos vamos a encontrar una que es paralela a la que antes hemos visto del alcalde con temas urbanísticos, de tal forma que al Pleno le va a corresponder varias ideas en esta materia que serían la aprobación inicial del planeamiento general, la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes urbanísticos y luego ya además el resto de instrumentos de ordenación urbanística que se prevean en la legislación. Y además de estas tres, también los convenios que tengan por objeto modificar, alterar, cambiar
cualquiera de los instrumentos que nos ha marcado. Aprobación inicial del planeamiento general, aprobación del que ponga fin, el resto de instrumentos que directamente la ley, la sectorial, la de urbanismo marque y los convenios que alteren lo anterior. Tenemos además, si en la parte de la alcaldía hemos visto el tema de los bandos, aquí cómo actúa en cuanto a normas, eso sí, reglamentarias, el ayuntamiento, en este caso por medio del pleno, pues evidentemente con las ordenanzas fiscales, ordenanzas de convivencia, tema sancionador y el reglamento orgánico. La diferencia entre reglamento orgánico y las ordenanzas es que el reglamento orgánico es, como su propio nombre indica, más organizativo, más interno, reglamento orgánico del pleno, reglamento orgánico de los distritos, bueno, esto más en gran población, pero para haceros una idea, y luego las ordenanzas. Ordenanzas que ya os digo regulan más la relación jurídica entre lo que es la administración y los ciudadanos, las empresas, la convivencia, el que todo esto funcione. Pero ya os digo, aprobar tanto reglamento orgánico como ordenanzas, competencia plenaria y además solo del pleno, evidentemente, esto no se delega. Antes también en la alcaldía vimos una serie de materias que tenían la economía por medio. Aquí son básicas las competencias del pleno. En realidad, las competencias de carácter económico aparecen en dos letras. Letra E, y como os pongo por aquí, letra M. Yo voy en orden, pero para luego ordenarlas, para luego hacer esquema, tened en cuenta las dos letras. Vale, pues vamos en materia económica, letra E, a lo que correspondería el pleno, al estudio. Empezamos. Bueno, lo primero, ¿de dónde sacamos el dinero? ¿De dónde sacamos para luego funcionar? La determinación de los recursos propios de carácter tributario, tema de tributos fundamental para vivir los municipios, pleno. Segundo, además de los tributos, la otra gran historia económica de los municipios es el presupuesto. Cuando veíamos la alcaldía, veíamos siempre dentro de los límites presupuestarios, si así estaba determinado en los presupuestos. Pues esto es atribución plenaria. Aprobación de los presupuestos, modificación de los mismos. Y luego tenemos, eso sí, cada uno con su competencia, que también va a corresponder al pleno, la disposición de gastos, y le va a corresponder como función básica y fundamental la aprobación de las cuentas. Todo ello de acuerdo con la ley de bases, de conformidad con la ley de haciendas locales, que os vuelvo a repetir, igual que he hecho en la alcaldía, actualmente la remisión tiene que entenderse remitida, Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Vale, seguimos adelante, dejo ahí la letra M, vamos a ella cuando toque también materia de personal, de economía, pero vamos a seguir el orden. Letra F, con relación a temas gestión de los servicios. ¿Eso qué es? Bueno, pues los servicios pueden gestionarse de forma directa por los órganos municipales, por el personal de la administración, o bien mediante gestión indirecta, llevando a cabo pues una concesión de servicios a una empresa por medio de la ley de contratos. ¿Esto quién lo decide? ¿Quién aprueba la elección, la determinación de las formas de gestión de los servicios de una forma o de la otra y los denominados expedientes de municipalización? ¿Me quedo yo con el tema de ejercerlo? Bueno, pues en este caso también es competencia plenaria y como estáis viendo en azul, muchísimo azul por aquí, tampoco es delegable. Seguimos avanzando. Otras administraciones públicas pueden delegarnos competencias, el ejercicio de competencias. Eso sí, la aceptación le corresponde al Pleno y no se delega. La aceptación de la delegación de competencias que realicen otras administraciones es, como os digo, pleno y no delegable. Seguimos avanzando y también la siguiente, la letra H, tiene conexión con otras administraciones públicas. Ahora con conflictos, con posibles conflictos que se generen. Bueno, pues también es plenaria la competencia. El planteamiento, de conflictos de competencias a otras entidades locales, a el resto de administraciones públicas, también corresponde al Pleno. Una de las competencias o una de las materias, una de las patitas fundamentales de todo esto y además de las que más preguntan en exámenes, como no, es la materia de personal. Veíamos antes la oferta de empleo público, veíamos antes retribuciones complementarias no fijas y periódicas para la alcaldía. Las bases aquí, en paralelo, ¿qué le correspondería al Pleno? Y además no se puede delegar. Bueno, pues 3 funciones
o atribuciones básicas que serían la primera, la aprobación de el presupuesto y la plantilla, digamos, van juntos. Si antes hemos visto que el presupuesto era pleno, la plantilla igual. La plantilla es una especie de anexo que ahí se incorpora como documento. Bueno, pues la aprobación de la plantilla del personal y la denominada por el TREBEP, por el Estatuto Básico del Empleado Público, RPT, relación de puestos de trabajo, cuidado, pregunta de examen, plantilla y RPT, le corresponde al Pleno y no es delegable. La segunda, esto va paralelo, completa absolutamente a la alcaldía. En este caso le correspondería al Pleno sin delegación la fijación de la cuantía de lo que son dentro de las retribuciones las complementarias, pero aquí sin el no, aquí en positivo. Las que tengan naturaleza, carácter fijas y periódicas de los funcionarios. Siguiente idea. Tenemos también en las clases de personal que el EBEP determina como empleado público el personal eventual de confianza, de asesoramiento. Bueno, pues es el Pleno el competente para determinar el número y también el régimen que se aplica dentro de las leyes, eso sí, al personal eventual. Una vez que hemos visto personal, que luego en el esquema lo vamos a comparar con la alcaldía, vamos al tema de acciones, vamos al tema de reclamaciones. Esa parte la tenéis, letra J, letra K. Comenzamos. Le corresponde, hemos visto antes a la alcaldía, aquí al Pleno, el ejercicio de acciones judiciales ante los órganos de justicia competentes, administrativas y la defensa del municipio, de la corporación local en materia de competencia plenaria. Y segundo, si al alcalde le correspondía la iniciativa para la declaración de lesividad en materia de su competencia, evidentemente, ¿quién lo declararía? De acuerdo con la ley 39, lo que os he comentado en la clase anterior, el Pleno. La declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento para declararlos lesivos y llevarlos al juzgado y que el juzgado, el tribunal, el contencioso lo confirme, le correspondería siempre al Pleno. Seguimos adelante. Otra que está en azul, volvemos a lo que no es delegable. Uno de los aspectos fundamentales a nivel municipios también, los bienes de dominio público que tienen diferente naturaleza. Bueno, pues alterar, modificar la calificación jurídica de los bienes de dominio público, los denominados bienes demaniales, los de importancia, los chicha, le corresponde también y además sin posibilidad de delegarlo al Pleno. Bueno, vamos con otra. Hemos visto antes materia económica y os he comentado, ahora vamos a la letra M. Pues aquí tenemos la letra M, que trata de lo que ya hemos visto, pero justamente al revés para la alcaldía, con las operaciones, con la concertación, mejor dicho, de las operaciones de crédito. Bueno, pues vamos a ello. Correspondería al Pleno, aquí no tenemos azul, la concertación de operaciones de crédito, y lo mismo con el 10, con el 15, pero en este caso arriba, cuya cuantía acumulada dentro de cada uno de los ejercicios económicos exceda del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, con una excepción con el 15, salvo las de tesorería, que le corresponderían al Pleno cuando el importe acumulado de lo que esté ahí, de las operaciones vivas, en cada uno de los momentos en los que se tenga que producir, supere el 15%, en este caso, de los ingresos corrientes que liquidados en el ejercicio anterior. Todo ello de acuerdo con Real Decreto Legislativo 2/2004 actual de 5 de marzo, legislación que regulan las haciendas locales. Bueno, sigo adelante, la siguiente letra estaría derogada, con lo cual me voy a la letra ñ con, y también absolutamente paralelo a la alcaldía, el tema de las obras, el tema de los servicios, de tal forma que van a corresponder al Pleno la aprobación de todo lo que son proyectos de obras, proyectos de servicio, cuando tengan dos ideas, cuando sea competente, igual que el alcalde, para su contratación o concesión, y la otra idea, cuando no, en este caso, no estén ya previstos en los correspondientes presupuestos. Seguimos adelante en el listado y nos encontramos la O derogada, con lo cual nos vamos a la letra P. La letra P también la tenemos en azul. Tampoco se delega. Serían aquellas materias que corresponden al Pleno porque se exige para su aprobación una mayoría cualificada, una mayoría especial reforzada, no vale con la simple. Y en este caso no se puede delegar. Y ya sabéis, la última dentro del listado,
la letra Q con las demás, que expresamente le atribuyan, le confieran al Pleno Municipal las leyes. Y además, os he comentado que los instrumentos básicos del control de la fiscalización eran la moción de censura y la cuestión de confianza. Parten de diferente órgano, cada una, digamos, van con una dirección, pero las dos tratan de controlar, de tal forma que corresponde también al Pleno, dentro de esas funciones de fiscalización, de control, la votación sobre la moción de censura al alcalde y también sobre la cuestión de confianza que se plantee por el mismo. Estos dos instrumentos tienen tres características. La votación, la idea, serán públicas. Segundo, se va a realizar en todo caso siempre mediante lo que se denomina llamamiento nominal. Y tercero, no están aquí simplemente las determina también que no son delegables porque están en azul, pero se rigen por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, tal y como tenéis como tercera patita. Una vez vistas, os he hecho la misma dinámica que en la alcaldía, una vez vistas las atribuciones, el listado, nos vamos aunque ya lo hemos apuntado en azul, a lo que no se puede delegar, o sí, si no está dentro de este listado. De tal forma que, lo mismo, literal, y luego ya desgranamos, le metemos contenido. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, el Pleno puede delegar, aunque en realidad va a ser que no, puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en alcalde y Junta de Gobierno Local, también aparece aquí en quién puede ir, salvo, son muchísimas, las que se enuncian en lo que hemos ido viendo como listado, el apartado segundo de este precepto, en las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, L y P. En algún examen lo he visto con las letras. Bueno, a mí me parece absurdo, pero bueno. Y también esta última que hemos visto, artículo 22, apartado 3. Bueno, pues vamos a ir llenando, sin perjuicio de que ya las hayamos marcado, tal cual las he traído con todos los condimentos en el siguiente listado. De tal forma que a la pregunta, ¿cuáles serían las competencias que no se pueden delegar por su empaque, por su importancia, por el Pleno Municipal? Las siguientes. La primera, todo lo que es el control, todo lo que es la fiscalización, estar ahí ojo a visor de los órganos de gobierno, con sobre todo moción de censura y cuestión de confianza como instrumentos básicos. Segundo, todo el tema territorial, todo el tema capitalidad, todo el tema símbolos, es decir, acuerdos relativos a que participe el municipio en organizaciones más gorditas, supramunicipales, modificar o alterar lo que son los límites, el término municipal, crear municipios, suprimir municipios, crear las entidades del 45 que ya hemos visto que actualmente estaba sin contenido, pero que son las más chiquininas y que podemos entender con el artículo 24 bis, creación de órganos desconcentrados, alteración de la capitalidad de ese municipio, cambio de denominación del municipio de las entidades inferiores y adoptar o bien modificar bandera, enseña, escudo. No delegable. Siguiente, tema urbanístico. Aquí no se delega todo lo que es la aprobación inicial del planeamiento general, la aprobación que ponga fin a la tramitación de los planes, el resto de instrumentos que la legislación sectorial urbanístico marque y los convenios que alteren los instrumentos anteriores. Tampoco se podría delegar, por su importancia, porque es normativa, la aprobación del reglamento orgánico y las ordenanzas municipales. Tampoco, en materia económica fundamental, en la determinación de tema tributos, de los recursos propios de carácter tributario, la aprobación y modificación de los presupuestos, todo lo que es disponer gastos, materia competencia plenaria, tampoco se delega aprobación de las cuentas, todo ello, eso sí, de acuerdo con la normativa de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Además, tampoco se puede delegar por el Pleno Municipal la aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización. Tampoco lo que otras nos dan la aceptación de la delegación de competencias realizadas por otras administraciones públicas en su caso. Y la misma idea con el conflicto. Tampoco se delega planteamiento de conflictos de competencias
a otras entidades locales y el resto de administraciones públicas. Todo el tema del personal que os he comentado que era fundamental y que ahora vamos a comparar pleno y alcaldía, también es no delegable, la plantilla del personal, su aprobación, la RPT, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias que se determinen como fijas y periódicas, y ya sabéis, el régimen eventual del personal eventual, el personal de confianza, de asesoramiento especial, el número y el régimen tampoco. Temas de bienes demaniales, de bienes de dominio público, la alteración de la calificación jurídica tampoco es delegable. Tampoco se delega a aquellas que son competencia plenaria porque exige la aprobación mayoría especial, mayoría cualificada. Y las dos últimas, que serían, como os he comentado, la moción de censura y la cuestión de confianza, tampoco son de carácter delegable. Bueno, hasta aquí pleno y voy a ocuparme en una sesión concreta, en una pildorita completa, porque me parece que es básico de ir estudiando, ya os digo, por esquema, por materias, lo que es del pleno y lo que es de lo que es el alcalde dentro del ayuntamiento. Bueno, pues hasta aquí seguimos avanzando en la siguiente clase con la comparativa.